Infocorrosión.com presenta. Siempre tiene mucha demanda este tema en Infocorrosión, la selección técnica de equipos de granallado. Sí, señor. ¿Ya estás viendo la presentación, Nelson? Sí, lo estoy viendo, ya lo estoy viendo. Perfecto. Y qué mejor pues que tener a Mauricio Herrera, presidente de Blasting Experts y presidente también del capítulo de SCPC Colombia, ¿no? Para que nos pueda hablar sobre toda esta información tan valiosa sobre la selección de equipos. Mauricio, por favor, te doy el pase y te doy también la bienvenida a este ciclo de webinars. Excelente. Nelson, pues un abrazo, muy buenas tardes a todos los infocorrosionistas, los asistentes exclusivos del evento y pues los seguidores de Blasting Experts. Les queremos enviar un mensaje a todos nuestros amigos en Latinoamérica. Pues bueno, el día de hoy se nos vuelve a dar la oportunidad de compartir nuestra experiencia, nuestro conocimiento. Hemos aprendido también muchísimo durante estos 3 días de la feria. Y pues bueno, simplemente enviarles un mensaje de esperanza a todos nuestros amigos con la fe de que ya se ve una luz al otro lado del túnel y si Dios permite el próximo año ya tendremos la oportunidad de compartir en vivo y en directo. Este es nuestro segundo año consecutivo participando en Expo Perú. El año pasado lo hicimos como expositores directamente en Lima, un evento muy exitoso, muchísima gente, muchísimas preguntas, clientes, maravilloso. Muchas gracias, Nelson, y a Expo Perú por la oportunidad. Y pues bueno, este año se nos vuelve a dar de forma virtual y esperamos en estos 45 minutos que tenemos pues poderles compartir bastante información que hay, porque pues como todos ustedes saben, en este tema de corrosión lo que hay es temas por aprender. Y lo que hicimos fue simplemente seleccionar unos temas interesantes para poderlos mostrar y discutir entre todos. Bueno, durante la pandemia de todas formas hemos tenido la oportunidad de participar en bastantes webinars, algunos organizados por capítulos de la SSPC en Latinoamérica, desde Colombia, Brasil, Perú, Argentina, Chile, México, Panamá. Obviamente un mensaje de condolencia por lo ocurrido hace pocos días con nuestro amigo muy cercano, José Valdés, que se fue de este mundo, pero que tenemos fe que mi Dios lo tiene al lado suyo. Simplemente un mensaje a todos los amigos y conocidos de parte de Blasting Experts. El día de hoy, pues, iniciemos con ese tema que lo llamamos con Infocorrosión, selección técnica de equipos para granallado. Entonces, como siempre, empezamos pues con un precedente y es, sabiendo todos, todo el mundo lo confirma cada día, la preparación de superficies es definitivamente el principal factor que define el éxito de un proyecto de aplicación de recubrimientos. Entonces, para que eso sea exitoso, hay que ser muy cuidadosos en la selección de los equipos que vamos a utilizar para el proceso. Y eso es precisamente lo que vamos a tratar de ilustrar el día de hoy. Y como para entrar en calor, pues vamos a hacer una pequeña encuesta. Y les agradezco ahí y miramos a ver si el chat está funcionando para las personas que puedan acceder a él. De los siguientes factores, ¿cuáles creen ustedes que es el más importante o los más importantes que definen el tipo de maquinaria o los equipos que se deben utilizar en un proceso de preparación de superficies? ¿Será tal vez las especificaciones del proyecto? ¿Será de pronto la producción requerida día a día o por hora? ¿Será de pronto las restricciones ambientales? Tal vez será el material del sustrato. En algunas veces tenemos acero, en otras veces tenemos aluminio, otras veces acero inoxidable. Tenemos toda clase de materiales. Entonces, ¿será que el material del sustrato define el equipo? ¿Será más bien la ubicación, el lugar donde se quiere hacer el proceso que define qué tipo de equipos debo utilizar? ¿O simplemente el presupuesto y los recursos disponibles? Vamos a ver si alguien se atrevió a decir aquí alguna respuesta.
Veo que Gustavo dice, aquí en el chat, dice que las especificaciones es uno de los más importantes. Obviamente, las especificaciones definitivamente, creo que me fui ya para la tercera imagen. Las especificaciones definitivamente deberían ser el documento más importante que el contratista debe tener en cuenta para seleccionar los equipos. Porque si en las especificaciones hay una nota clara que dice que se deben utilizar equipos de granallado seco con abrasivo metálico, pues no hay otra forma de atacar el problema, ¿verdad? Pero en algunas ocasiones nos vemos en el reto que dice eso en la especificación, pero tenemos 3 o 4 opciones disponibles, ¿verdad? Entonces, si nos dicen, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, granallado seco con granalla metálica, pues de pronto la producción requerida es el siguiente parámetro que debo tener en cuenta. Porque si lo hago con un proceso manual y tal y como lo hemos dicho en ocasiones anteriores de cuál es la producción típica de un operario como el que está aquí en la fotografía, pues si se requieren más de 100 metros cuadrados por día en el proyecto, pues de pronto el proceso manual no va a ser el más adecuado. O tal vez no solo voy a tener un grupo de trabajo para hacer un chorro, con un chorro estar trabajando, sino tal vez debo implementar el uso de una máquina automática. El siguiente factor de restricciones ambientales pues me ayuda a cerrar un poquito más el camino para la selección del equipo, porque digamos que tenemos esas dos opciones, un equipo automático versus un proceso manual. Pero si las restricciones ambientales me prohíben completamente el uso, la generación de polvo, por ejemplo, pues definitivamente nos vamos sesgando por la otra opción. En otras ocasiones, digamos, seguimos hablando del tema una máquina automática, granalla metálica, pero resulta que el material del sustrato es aluminio. Entonces, muy seguramente vamos a tener que revisar las especificaciones del proyecto porque si decía granalla metálica, sabemos que la granalla metálica puede contaminar las superficies del acero inoxidable, ¿verdad? Entonces, muy seguramente nos vamos a ir con las opciones de óxido de aluminio, perla de vidrio o granalla de acero inoxidable. Y así como hemos listado estos 4 primeros parámetros, la ubicación de dónde se realiza el proyecto es a campo abierto, es en una fábrica, es una tubería instalada. ¿Qué estamos limpiando? Definitivamente es otro factor. Desafortunadamente, muchos contratistas no miran todos estos parámetros. Yo simplemente listé 5, hay muchos otros más. Es un listado bastante largo del que podríamos empezar a mirar, pero algunos contratistas se basan simplemente en el presupuesto y los recursos disponibles y resulta que se limitan a tratar de ahorrar lo máximo posible, no invertir en equipos, no invertir en insumos y resultan haciendo un pésimo trabajo que les puede generar problemas muy serios que les pueden hasta acabar la empresa en pocos años si están envueltos en una demanda por fallas de recubrimientos. Entonces, para poder explicar todos estos temas, lo que hicimos fue, siempre que hacemos un webinar, tratamos de mostrar algo innovador. Y en esta ocasión lo que hicimos fue preparar esta tabla. Esta tabla, a ver si... En esta tabla les quiero resaltar unos temas. En esta tabla lo que hicimos nosotros fue listar los diferentes tipos de limpieza que tenemos, ¿verdad? Entonces, lo que hicimos fue tomar las normas internacionales, tomamos como referencia los de la SSPC. Sabemos que las normas de preparación de superficies es una alianza entre la NEIS y la SSPC. Ellos hicieron un acuerdo hace muchos años y sacaron normas comunes. Además, como todos ustedes saben, ese proceso de unión entre SSPC y NEIS pues ya lleva un camino recorrido bastante bueno y bastante largo. Los que no se han enterado, pues ya la unión está definida. Se están acordando otros términos que el próximo año ya empiezan a funcionar. La NEIS y la SSPC vamos a hacer una organización única, unida. Entonces, todo este tipo de eventos sirve para que nos conozcamos, nos reunamos y nos ayudemos y podamos surgir juntos el grupo tan grande que hay de NEIS en Latinoamérica y el grupo de SSPC. Entonces, en esta tablita, lo que hicimos fue
colocar las normas internacionales, empezando por la número 1, que es la limpieza con solventes y remoción de aceites. Permítanme un segundo, conecto esto porque... Ok. Entonces, empezamos con la limpieza con solventes. Entonces, ¿qué tipo de equipos existen en el mercado para poder hacer la limpieza con solventes? Pues bueno, empezamos, aquí yo simplemente mostré las fotografías. Vamos a ver si puedo prender esto. Ya, no. Bueno, entonces lo que hicimos fue colocar los principales equipos para hacer una limpieza con solventes. ¿Qué se debe hacer? Al menos un contratista debe tener una hidrolavadora y pues comprar los solventes o removedores de grasas que correspondan de acuerdo a la situación, ¿verdad? Entonces, aquí empezamos a mostrar con fotografías únicamente. En este grupo, más adelante, de lo que se va a tratar esta presentación es de hablar de cada uno de estos temas técnicamente. Seguimos pues con la limpieza con herramientas manuales, ya habiendo hecho la limpieza o remoción de todos los contaminantes de grasas y aceites o similares. Las opciones que se abren son, o bien sea limpieza con herramientas manuales o mecánicas, bien sea con gratas, con lija, con cinceles, con discos, con diferentes elementos girando, en este caso alambres, con cinceles neumáticos. Y pues bueno, más adelante vamos a empezar a hablar de ellas. Después el grupo que tratamos, quizás el más grande de esta presentación, fue las limpiezas de chorro con abrasivo seco. Entonces aquí vamos a explicar desde lo más básico que es una boquilla de succión que puede valer menos de $100 y podemos utilizar un compresor de taller de 2 caballos de potencia, hasta un robot automático para preparación de superficies o una máquina de granallado automático para limpieza de vigas y placas. Entonces vamos a considerar todas las opciones durante la presentación. Posteriormente hicimos el grupo de un proceso que ha tomado muchísimo fuerza en los últimos 5 años, es el proceso de limpieza con chorro de abrasivo húmedo. Entonces, de nuevo, volvimos a listar todos los tipos de limpieza, desde la ligera brush off, la comercial, la SP14, la industrial, la SP14, la comercial, la SP6, la de metal casi blanco SP10 y la de metal blanco SP5. Todas estas normas con el WAB, de Wet Abrasive Blasting, de abrasivo húmedo. Entonces, de nuevo, vamos a tomar desde la opción más sencilla, que es comprar una boquillita donde se le pega la manguera del agua y se hace granallado húmedo, hasta equipos sofisticados que existen ahora para hacer granallado húmedo o granallado seco al mismo tiempo. Posteriormente, nos vamos a concentrar en una tecnología que también es de bastante uso a nivel mundial, y es la tecnología de ultra alta presión, el water jetting. Entonces vamos a observar qué equipos se necesitan para poder generar limpiezas WJ1, WJ2, WJ3 y WJ4. Y posteriormente vamos a repasar rápidamente, y lo que el tiempo nos permita, las tecnologías tales como la tecnología láser, ahora para preparación de superficies, y la tecnología de limpieza con hielo seco, que también ya lleva muchos años y tiene mucho éxito en el mercado. ¿Me confirmas, Nelson, si me estás escuchando bien? Quiero saber que no estoy hablando solo. Todo bien, aquí estoy atento. Perfecto, te agradezco. Bueno, entonces empecemos con los equipos que se deben utilizar para preparación de superficies, para limpieza con solventes. Entonces lo que hice yo, bueno, aquí coloqué un videito de YouTube que encontré. Espero que me pueda conectar porque... a ver, por alguna razón no se puede conectar esto. Ok. Bueno, aquí vamos. Mientras que ese video nos va mostrando un proceso, es un test que se hace. Yo les voy a explicar por qué es importante realizar este tipo de limpieza. El tipo de limpieza con solventes es muy importante porque cualquier residuo de aceite, grasa o similar
afectará directamente la adhesión de cualquier recubrimiento que se aplique en una superficie metálica. Entonces, la responsabilidad de cualquier contratista con experiencia es remover absolutamente cualquier muestra de aceite o grasa o similar para que no vaya a afectar la posterior performance del recubrimiento. Es el principal requisito de cualquier procedimiento, de todas formas, de granallado, de acuerdo a las diferentes normas internacionales, bien sea la SSPC y la NACE o la ISO. Lo que exigen es que antes de hacer un proceso de preparación de superficies, se haya hecho esa remoción de aceites o grasa, ¿verdad? La remoción de aceite, vamos a parar aquí el videito un segundo porque se me va a ir. La remoción de aceites, grasas o contaminantes evitará también la contaminación de abrasivos reciclables, porque qué tal estemos utilizando una máquina de granalladora automática o utilicemos una granalla mineral que querramos reutilizar. Si la superficie tiene aceite o grasas, pues los abrasivos se van a contaminar y lo que vamos a estar es estampando grasas, aceites a la superficie. Entonces es muy importante hacer esa remoción también por esa razón. Y obviamente, cuando se utilicen, bien sean solventes o desengrasantes, para poder remover esas grasas o aceites, hay un asunto muy importante y es la realización de la prueba del water break, que significa pues cerciorarse de que no quedaron grasas en la superficie. Y este video, si los que tuvieron la oportunidad de verlo más o menos, a ver si yo me devuelvo acá. Aquí tiene una superficie que está completamente limpia de grasas y lo que se observa, el water break, es que no para el flujo del agua. Cuando uno lo juega con agua, el fluido viaja suavemente sobre la superficie. Mientras que en este caso, que está lleno de grasas, el agua no viaja, sino que se queda depositado o interrumpe el flujo de agua. Por eso se llama el water break. Entonces es una forma muy sencilla de evaluar que no hayan quedado grasas en la superficie. Bueno, ahora continuamos, ya terminamos con uno de los 10 temas. A ver, voy a cerciorarme de que el tiempo no me vaya a coger. Bien, 4:21, todo muy bien. Entonces, ahora hablemos de el proceso de preparación de superficies con herramientas manuales. Aquí yo simplemente listé 3 de las más básicas. Está la limpieza con gratas o cepillos de alambre, con lijas, pero existen muchas otras. Y les quiero mostrar este videito porque fue muy ilustrativo de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y mientras que ustedes los van viendo, yo les voy a listar aquí lo que con nuestra experiencia nosotros consideramos son las ventajas y las desventajas. Entonces, las ventajas es que es un proceso supremamente económico porque no requiere diésel, no requiere electricidad, lo que requiere simplemente es la herramienta y una persona que haga el trabajo, ¿verdad? Entonces, es muy económico. ¿Cuáles son las desventajas? Que es un proceso supremamente lento. Como se pueden dar cuenta, este operario está tratando de limpiar esta mancha en esa placa y se puede tomar una gran cantidad de tiempo. Y además el esfuerzo que debe realizar es bastante alto. ¿Sí? Es necesario remover todos los contaminantes y recubrimientos que no estén fuertemente adheridos a la superficie. Acuérdense, la norma SP2 define que cuando se hace este proceso se deben retirar con estos elementos todos los contaminantes que no estén fuertemente adheridos a la superficie. Entonces eso es lo que el operario debe cerciorarse que puede hacer. ¿Y quién es el juez? Pues el juez es una espátula con punta roma o sin filo, en la que pues se garantiza que cualquier contaminante fuertemente adherido, la espátula no lo remueve, pero si no estaba fuertemente adherido, la espátula lo va a remover y pues va a rechazar el proceso. Bueno, continuemos ahora con la limpieza manual también, pero con la ayuda de herramientas mecánicas. Y acuérdense que con este tipo de limpieza podemos hacer 3 tipos, ¿no? La SP3, la SP11 y la SP15. Acuérdense que la más exigente es la SP11, que es metal completamente desnudo y hasta con un perfil de anclaje. La SP15, que es una limpieza, digamos, comercial con herramientas mecánicas, y la SP3, que es una limpieza ligera.
¿Cuáles son las herramientas que se utilizan? Pues en el mercado existe una variedad bastante alta. Entonces está esta que tiene un disco y unos unos alambres de acero. Rota a unas altas revoluciones por minuto y realiza el proceso. O existen estos cinceles que en alguna ocasión son eléctricos o neumáticos y realizan la limpieza. Aquí yo listé el más común, el que en Latinoamérica utilizamos en todo momento. Y pues este es un proceso que ustedes conocen. Y mientras que ustedes ven el video, yo les comento cuáles son las ventajas y las desventajas. Entonces, las ventajas es que es un proceso rápido comparado con un proceso SSP2 o manual, pero no tan rápido como un proceso de granallado seco o un proceso de granallado húmedo o un proceso de ultra alta presión water jetting, ¿verdad? ¿Cuál es otra ventaja? Que es bastante agresivo para la remoción de contaminantes o recubrimientos fuertemente adheridos o de alto espesor. Inclusive hasta las soldaduras pues también la remueve, cosa que ni siquiera los abrasivos pueden hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son las desventajas? Que es un proceso mucho más costoso que el proceso manual con una herramienta manual, pero en ocasiones más económicos que el proceso de granallado seco o granallado húmedo. ¿Por qué razón? Porque las herramientas obviamente tienen un costo, pero no es el mismo costo que al que debe invertir un contratista que quiera hacer granallado seco. Granallado seco, ustedes saben, lo hemos dicho en otras presentaciones, deben tener un compresor, un secador, una tolva de granallado, un equipo de protección operario, el equipo de monitoreo del aire que está respirando el operario, el abrasivo. Es una serie de elementos que significan una inversión bastante alta, mientras que en este caso es simplemente una herramienta. Pero algo muy interesante cuando se hace este uso de herramientas mecánicas es el consumo y recambio de las partes de desgaste. Entonces, tengan mucho cuidado cuando requieran este elemento, tener en sus números pues el uso de todos los discos o de todos las lijas, el papel, los diferentes accesorios que utilizan estos equipos de recambio, porque todos esos suman y cuando se tienen grandes áreas para limpiar, pues el costo es bastante alto. Es tan alto en ocasiones que algunos contratistas definen hacer la inversión de equipos de granallado seco o húmedo para reemplazar el proceso. Y el otro reto que se tiene es que la generación del perfil de anclaje obviamente no es fácil. Como se dieron cuenta con la pulidora pues se hace una muy buena limpieza, pero casi que se va a brillar la superficie. Entonces el perfil de anclaje es un tema bastante técnico, hay diferentes alternativas para hacerlo, pero no es fácil de manejar, mientras que sabemos que con procesos de granallado seco, húmedo, simplemente el uso de abrasivos de diferente tamaño van a permitir la generación de un perfil de anclaje diferente, ¿verdad? Y como comentarios generales, pues de nuevo es necesario remover todos los contaminantes y recubrimientos que no están fuertemente adheridos a la superficie y el juez es el mismo, la espátula con punta roma. Bueno, y ahora nos vamos pues para el tema más grande de la presentación y es los equipos para granallado seco, con chorro de abrasivo seco. Entonces, acuérdense que con equipos de chorro de abrasivo seco tenemos la oportunidad de hacer limpieza SSPC SP7, que es la limpieza ligera o brush off, la limpieza SSPC SP14, la industrial, o limpieza comercial, o limpieza metal casi blanco, o metal blanco. Y acuérdense que hay otros dos tipos de limpieza también para metales nobles, como el aluminio, nobles no lo llamemos, no tan fuertes como el acero. El aluminio, el acero inoxidable, el acero galvanizado. No se les realiza este tipo de procesos, sino hay otras dos normas, que son la SP16 y la 17, pero de nuevo es un proceso de granallado seco. Entonces, ¿qué pasa? Para hacer procesos de granallado seco, y tal y como lo nombramos al inicio de la presentación, pues hay que tener en cuenta muchísimos parámetros. Todos esos que dijimos al comienzo, pues hay que aplicarlos uno a uno. Yo aquí coloqué 6 de por lo menos unos, yo diría fácilmente 50 alternativas que existen en el mercado. Pero la decisión de cuál utilizar, pues depende de todos los factores que nombramos al comienzo, ¿verdad? Y el primero que quiero mostrar, que inclusive lo muestra este video,
es la oportunidad de utilizar un equipo de succión en el que, como muestra esta fotico aquí arriba, un compresor de taller de 2 o 3 caballos de potencia y una pistolita con una manguera de succión. La bolsita de granalla uno se la pone justo al ladito y se puede hacer procesos de granallado, ¿sí? Y básicamente usted puede comparar este proceso de granallado, lo puede comparar a lo que hace un robot. Pero como se pueden dar cuenta, la velocidad de este proceso no será ni la centésima parte de lo que hace una máquina granalladora automática, ¿sí? Pero si yo voy a hacer un mantenimiento de un área muy pequeña, pues no necesito meterme en el problema de adquirir todas estas máquinas tan sofisticadas, sino simplemente utilizar este equipo. Es una alternativa. Y así como existe esa alternativa, pues existen desventajas, ¿no? Obviamente no me va a rendir lo mismo. Y en ocasiones cuando son recubrimientos bastante gruesos, pues cuesta trabajo hacer el proceso. Ahorita les voy a listar pues más ventajas y desventajas, pero por ahora les quería hablar de ese video. Así como existe ese proceso de granallado manual con una pistola de succión, el mismo proceso se puede hacer con una cabina. Entonces es una cabina cerrada, aquí como lo muestra este diagrama, donde está una pistola de succión y estas cabinas sí que son económicas. Yo les digo con los más de 25 años de experiencia que tenemos nosotros en el mercado, estas cabinas es algo que la gente desafortunadamente no utiliza adecuadamente, pero es la solución a muchos problemas con una inversión muy baja. Obviamente, una cabina de estas ya tiene una boquilla no tan pequeñita como esta, porque esta es una boquilla por ahí número 3, mientras que con una cabina de estas uno quiere utilizar una boquilla número 4, una número 5, pues ya requiere un compresor más grande, pero la ventaja es que el proceso ocurre dentro de la cabina, no se genera polvo. Obviamente el reto es que solo las piezas que me quepan en esa cabina las podré procesar. Pero lo más lindo de esta cabina es que ella dispara, el abrasivo se recicla automáticamente aquí por gravedad, se acumula el polvo aquí en unas mangas y el abrasivo limpio otra vez se vuelve a disparar. Así como existe esa cabina de succión, existen cabinas presurizadas y pues son bastante efectivas. Vamos a ver otro videito, pero ya no con un proceso tan lento, porque obviamente los procesos de succión son procesos lentos y además son procesos que se realizan para la remoción de recubrimientos delgados o que no están tan fuertemente adheridos o de materiales que no resisten tanta presión. Por ejemplo, las piezas de aluminio son típicas para limpiar con esos procesos. Pero cuando yo requiero alta producción y remover capas, bien sea de calamina o recubrimientos viejos que estén fuertemente adheridos, pues obviamente estos equipos ya no son la solución. Y una solución es el proceso de granulado seco. Le quitamos el volumen y ustedes van viendo mientras que yo voy a mencionar aquí las ventajas. Entonces, el proceso de granulado seco es un proceso industrial rápido y económico comparado con otros procesos de granulado. De acuerdo al abrasivo que se seleccione, se puede generar cualquier tipo de perfil de anclaje. ¿Sí? No requiere, y ojo a eso, es muy importante, no requiere lavado o secado. Solo y en algunas ocasiones se requiere un soplado, si es que se genera una nube de polvo que haya podido quedarse en la superficie. ¿Cuáles son las desventajas? Que requiere el uso de abrasivos, lo que produce retos para la evacuación de residuos o generación de polvo. Y pues bueno, pero es una alternativa. Este video a mí me encanta porque primero que todo, y lo estaba discutiendo con los miembros de nuestro equipo hace unos días, muestra una metodología bastante práctica de granallado. Nosotros hemos visto, y en Latinoamérica es común, escuchar que un granallador tiene la costumbre de hacer el proceso en forma de torbellino, en círculos, pensando que puede avanzar más o menos. Hay ya estudios científicos que han demostrado que el proceso de granallado seco, que se realiza de esta forma, haciendo tiras largas con traslapes cortos, puede incrementar la producción de un 20 o un 30%. ¿Sí?
Lo otro que me gusta de este proceso es que está utilizando un abrasivo que no genera mucho polvo, en este caso creo que era Garnet, y pues como se pueden dar cuenta, la velocidad del proceso es bastante alta. ¿Sí? Vamos a continuar viendo otro ejemplo y vamos a comentar otras desventajas y comentarios. Aquí está. Bueno, y este es otro proceso, pertenece a la misma región, es un proceso de granallado seco, solo que estos son procesos de granallados con máquinas automáticas, ya no están impulsadas con aire, sino están impulsados con turbinas eléctricas. Estos tipos de maquinaria pueden existir, así como esta fotico aquí en la mitad. El equipo amarillo, esto tiene una turbina de 5 caballos de potencia y lo que hace uno es meter piezas, cerrar la puerta, colocar un ciclo de entre 5 y 10 minutos dependiendo de lo que va a limpiar y limpiar piezas. La máquina sola recicla el abrasivo, hace la limpieza total, se cargan y se descargan piezas. Y el abrasivo, les digo, tenemos clientes que le meten 4 bolsas de granalla, la trabajan 8 horas diarias y pueden trabajar 3 o 4 meses sin problema. El consumo de abrasivo es extremadamente bajo. Lo mismo ocurre con máquinas ya más grandes, ya no de una turbina, sino en este caso de esta máquina para limpiar placas y perfiles estructurales puede tener 6, 8, 10, 12 turbinas y pues obviamente la velocidad del proceso es bastante grande. Esas máquinas uno las puede colocar en su fábrica, ¿verdad? Pero cuando tiene un proyecto directamente en campo como un tanque de almacenamiento, un barco, ahorita estamos participando en la licitación de las compuertas del Canal de Panamá, por ejemplo, que son áreas gigantescas, pues la posibilidad de utilizar este tipo de tecnología de granallado seco, pero no impulsado con aire, sino con turbinas eléctricas, es muy interesante. Vamos a colocar el video mientras que les explico entonces. En el caso de este tipo de máquinas, ¿cuál es el reto? La inversión inicial. Obviamente, para comprar yo una máquina de 12 turbinas o una máquina automática, pues voy a invertir de pronto 5 veces lo que tengo que invertir en los equipos para un proceso de granallado manual. Pero la producción y el mínimo consumo de abrasivo y la cero generación de polvo y la alta calidad de las superficies, pues pueden pagar esa inversión. Hemos hecho seminarios anteriores donde hemos hecho un análisis detallado de este tipo de tecnologías versus un proceso de granallado manual como este, utilizando granalla mineral. Y los ahorros son de cientos de miles de dólares. Entonces, son tecnologías que tienen una aplicación específica, no es para limpiar áreas pequeñas o con muchos obstáculos, porque si no la máquina no se puede utilizar, pero cuando se puede utilizar tienen bastantes ventajas y beneficios. Cuando se utilizan abrasivos reciclables es necesario realizar la remoción de sales solubles en un proceso por separado. Eso es una desventaja. Claro, ¿qué pasa? Que en un proceso de granallado automático, donde yo estoy disparando abrasivo, recogiéndolo, limpiándolo y disparándolo cientos o miles de veces, como tenemos nosotros la experiencia utilizando granalla de Erwin Industries, un requisito es que hay que removerle las sales a las superficies, porque ¿qué pasa? Si una superficie de estos tanques, y esto es un tema típico que afortunadamente ahora los contratistas lo están considerando en Latinoamérica, porque antes no se consideraba esto y por eso los recubrimientos no duraban 15 años, sino 5 años o menos. Y es que las sales solubles, como todos ustedes lo saben y como lo hemos hablado ya en tantos seminarios, las sales solubles son el cáncer de los recubrimientos. Si se dejan trazas de sales solubles en la superficie, pues ellas se van a encargar de generar corrosión en esas áreas y hacer fallar el recubrimiento. Entonces, cuando se utiliza esta tecnología de máquinas automáticas, ¿qué es necesario? Hacer un prelavado. ¿Sí? Y ese prelavado, ojalá que sea con un removedor de sales, pero hay que hacer el proceso completo de análisis, la identificación total, la remoción correspondiente y así el proceso de granallado. Y en cuanto a comentarios generales de este tipo de tecnología, bueno, antes de acabar con los comentarios, les muestro otra alternativa de esta tecnología de granallado seco. Y son los equipos ¿qué? Perdón. Oh my gosh. Bueno. Ya. Son los equipos de granallado seco, igual que este operario con el casco amarillo disparando abrasivo,
pero no están separados de la superficie, sino que tienen un cabezal que los pega a la superficie y tiene una manguera adicional que succiona el abrasivo y lo limpia. Y se pueden hacer cosas como estas. Esto es granallado seco. Esto se trabaja bajo las mismas normas SSPC, SP 7, 14, 6, 10, 5, porque es el mismo proceso. ¿Cuál es la ventaja de este tipo de máquinas? Que es un proceso de granallado manual, que se utiliza granalla metálica y que no genera polvo. ¿Sí? Esta es una muy buena alternativa para proyectos donde se requiere limpieza con herramientas. Diga usted, están pidiendo SP2, SP3, SP15 o SP11. Estos equipos son una excelente alternativa, solo que requiere un acuerdo técnico entre los que hicieron la especificación, porque desafortunadamente sabemos que hay muchas especificaciones que son una copia de la copia de la copia, pero si hay un grupo técnico que entiende que con este tipo de tecnología se puede hacer el mismo trabajo que con una herramienta mecánica, pues es una excelente alternativa. Para finalizar esta parte de la presentación de granallado seco, pues entre otros comentarios, en procesos manuales, a excepción del sistema de boquilla de succión, se requiere el uso de una serie de equipos adicionales. Acuérdense, para yo poder hacer este trabajo debo tener un compresor, debo tener un secador, el equipo en sí, que puede ser la toma, en este caso es un mini BRS, pero requiere un conjunto de equipos. Entonces, cuando un contratista ya se enfrenta a uso de estas tecnologías, pues debe empezar a entender no solo que tiene una olla de sandblasting, sino que necesita un compresor adecuado de acuerdo a la boquilla, que necesita un secador, que necesita un abrasivo específico. Entonces son temas importantes que debemos tener en cuenta. Y el último comentario es que de acuerdo al requerimiento de trabajo, se pueden realizar diferentes tipos de limpieza y aunque existen normas estrictas y los estándares visuales, en este caso el BIS 1, es necesario, y esto es un tema crítico en toda clase de proyectos que los que nosotros hemos visitado, y es que para algunos esto es metal blanco, para otros es metal casi blanco, para otros es solo comercial. Entonces, una recomendación para los inspectores y los directores de proyectos es que cada vez que se haga un proceso de granallado seco, se sienten el cliente, el contratista, todos los involucrados y se acuerden cuáles son los tipos de limpieza que se quieren y cuáles son los ejemplos, porque a veces las guías visuales y las normas escritas no son suficientes. Bueno, ahora vamos a hacer el mismo recorrido, pero con equipos de granallado húmedo, con abrasivo húmedo. Las mismas normas, pero con el WAB. Acuérdense que ese es el Wet Abrasive Blasting, que es disparo de abrasivo, pero con agua. ¿Para qué? Para apagar la nube de polvo. Ese es el propósito, ¿verdad? ¿Por qué estamos involucrando agua en el proceso? Para eliminar la nube de polvo, que es uno de los principales retos de procesos de granallado seco, manuales. Entonces, hay varias alternativas en el mercado. Una muy práctica y muy económica es que si yo tengo un equipo para granallado seco, como algunos contratistas le llaman un equipo de sandblasting, pero realmente es de disparo de chorro de abrasivo. Simplemente adquiero esta boquilla que tiene una manguerita para conectar la manguera del agua y simplemente se conecta al chorro de abrasivo. Y la mezcla de agua y abrasivo ocurre aquí a la salida. Esa mezclita de agua es capaz de apagar la nube de polvo. Obviamente la producción de este tipo, vamos a poner este video de una vez. Si me doy mañas. No me... Ahí va. Este tipo de proceso es muchísimo más rápido que cuando utilizo una boquilla, ¿verdad? Pero en ocasiones que no tengo un área tan grande por limpiar, en la que todos los días es una pequeña área o no es un proyecto muy grande, de pronto no tengo que ponerme a comprar equipos caros de wet blasting, sino simplemente mi equipo de granallado seco con una boquilla de granallado húmedo. Y hay otra alternativa que estamos nosotros casualmente haciendo un lanzamiento a todo nivel Latinoamérica, y es una tecnología que desde hace muchos años, pero ahora ha cogido mucha fuerza, y es
casi todo el mundo tiene una hidrolavadora. Pues bueno, a una hidrolavadora se le puede hacer exactamente el mismo proceso y se puede hacer granallado húmedo. Simplemente es instalarle una manguera de succión como la que expliqué hace unos 3 o 4 filminas allá arriba. ¿Y qué pasa? Que la presión del agua va a ayudar a succionar el abrasivo y a disparar abrasivo. Si nos queda tiempo, al final les voy a mostrar ese proceso, pero esa es una forma muy económica. ¿Cuál es la ventaja de cuando utilizo una hidrolavadora? Que no necesito compresor, no necesito secador, no necesito absolutamente nada. Obviamente la velocidad del proceso de granallado húmedo con este accesorio es baja y el consumo de abrasivo es alto porque no hay un control eficiente del paso de abrasivo, pero es una forma de hacer granallado húmedo y si no se requiere un área muy grande, si no es un proyecto muy grande, ¿para qué me meto en una inversión de 20,000, 30,000 o hasta 50,000, 100,000 dólares con todo el equipo? Cuando simplemente adquiero un equipo de menos de 2,000 dólares y hago el proceso de granallado húmedo. Obviamente existen equipos más sofisticados y ya para hacer producciones de entre 100 y 150 metros cuadrados por día en un turno de 8 horas, en el que son los mismos equipos de granallado seco, pero acondicionados con equipos sofisticados que inyectan el agua. Y ya no lo inyectan en la punta de la boquilla, sino, por ejemplo, estos equipos lo inyectan a la pura salida del abrasivo, o hay otros equipos en el mercado que mezclan el agua del abrasivo en la tolva, ¿sí? Obviamente esta tecnología de la mezcla del abrasivo del agua en la tolva, estábamos viendo en un consejo que tenemos en la NEIS de preparación de superficies al que estamos participando. Y el gran reto que están teniendo en el mundial es, si ustedes se imaginan, abrasivo mezclado con agua, simplemente controlar ese flujo de agua y abrasivo con una bomba desde afuera es bastante trabajoso. Y están pues teniendo ciertos retos cuando se trata de abrasivos grandes. Digan ustedes una malla G25 en caso de un mineral o una granalla metálica no se utiliza, pero una malla 25, por ejemplo, o de ahí para abajo 18, el flujo de abrasivo es difícil de controlar, mientras que estos otros equipos son los mismos equipos convencionales que utilizamos y en ellos sí existen pues los accesorios correspondientes para controlar el paso de abrasivo y simplemente tienen la misma bomba de inyección de agua y se hace este tipo de proceso. Aquí paré el video ahí porque con estos equipos convencionales que lo tienen las grandes marcas, no quiero decir ninguna marca acá para no hacerle promoción a nadie, pero las grandes empresas que siempre han fabricado equipos de granallado, simplemente hicieron esa adecuación de colocar el sistema de inyección de agua y con esos equipos se puede hacer o granallado seco o granallado húmedo y eso es lo que está mostrando este proceso acá, con el mismo equipo, ¿sí? Pero bueno, hablemos de las ventajas y desventajas porque es que cuando se involucra en la ecuación el agua vienen ciertos retos, ¿verdad? Obviamente se apaga la nube de polvo, maravilloso. Se puede atacar simultáneamente el tema de remoción de sales, eso es una cosa interesante también. La remoción de recubrimientos con altos espesores se realiza mucho más fácil que con un proceso de granallado seco, eso es absolutamente cierto, pero pues también es cierto cuántas veces tenemos procesos de remoción de más de 25,000, son raros, ¿verdad? Pero cuando se presentan esos temas, definitivamente un proceso de granallado húmedo es una ventaja. Algunos equipos del mercado pues pueden hacer wet blasting, pero las desventajas ¿cuáles son? Que ahora requerimos hacer el proceso de granallado húmedo y después tenemos que lavar y secar. Porque ¿qué pasa? El flash rust nos va a empezar a generar problemas. Y si utilizamos un inhibidor de corrosión, debemos asegurarnos que el proveedor de recubrimientos acepta ese inhibidor de corrosiones. Entonces, es un tema adicional. Desafortunadamente, la industria aún lo está tratando como si fueran dos temas iguales. Por ejemplo, si un contratista va a hacer un trabajo, básicamente le pagan lo mismo si está haciendo granallado seco o granallado húmedo, pues no es justo, porque obviamente va a tener que hacer 3 procesos en lugar de 1. Veo que el tiempo me está cogiendo, entonces voy a agilizar un poquito. Los comentarios es, el uso... Señor. Continúa nomás, tranquilo, no te preocupes. Bueno, el uso y alto costo de inhibidores de corrosión son un tema adicional que se debe enfrentar cuando se realiza el granallado húmedo. Entonces, téngalo muy en cuenta. Y ojo, no cualquier inhibidor, porque los principales proveedores de recubrimientos tienen sus reservas en cuanto a inhibidores de corrosión. Porque, ¿qué pasa si utilizo un inhibidor de corrosión que no tiene la calidad que se requiere?
pues que va a dejar trazas en la superficie y se convierte el remedio peor que la enfermedad, porque en lugar de remover la corrosión prematura, me va a dejar ciertos materiales en la superficie que van a evitar que se adhieran los recubrimientos adecuadamente. Entonces tengan mucho cuidado con qué tipo de inhibidores utilizan. El proceso de granallado húmedo es una excelente alternativa para proyectos que prohíben generación de polvo, pero los altos costos de equipos, insumos, abrasivo, agua, inhibidores disminuyen su atractivo. Y nuestro consejo, siempre como proveedores de maquinaria, es utilícenlo solo si es necesario. De resto, si pueden hacer granallado seco, pues hagan granallado seco. Se van a ahorrar trabajo e insumos en una tercera parte. Bueno, ahora nos vamos con una tecnología que también en los últimos años ha tomado bastante fuerza, y todo esto se debe a la misma revolución que hizo el wet blasting en los últimos 5 o 10 años. El water jetting también se vio beneficiado, porque ¿cuál es el reto de utilizar, de hacer water jetting? La corrosión prematura, pero ahora con tantos inhibidores que hay en el mercado, pues la gente se ha animado mucho más a utilizar los equipos de water jetting. Acuérdense que las normas internacionales para water jetting, entonces tenemos la WJ1, WJ2, WJ3, WJ4, que equipos de water jetting se consideran creo que son más de 25.000 PSI, de ahí para arriba. Y pues existen toda clase de tecnologías. Yo aquí tengo un videito de este tipo de tecnología. Y bueno, hablemos mientras que ustedes ven el video ahí en la parte izquierda, yo les voy hablando de las ventajas y las desventajas. Pues ventajas, se elimina la generación de polvo definitivamente. Voy a parar el videito acá para después hablar de él. ¿Se puede atacar simultáneamente el tema de remoción de sales? Absolutamente. Y cuando se hace water jetting, la remoción de sales es muchísimo más efectiva que 100 PSI cuando hacemos wet blasting, ¿verdad? Entonces, definitivamente el uso de water jetting ayuda muchísimo en ese sentido de eliminación de las sales solubles en la superficie. La remoción de recubrimientos con altos esperosores se realiza fácilmente con este proceso, ¿cierto? También una ventaja significativa. Algunos equipos en el mercado, como este que estamos mostrando en este proceso casualmente, no solo hacen disparo de agua a 40.000 PSI, sino que además tienen un sistema de inyección de abrasivo, porque uno de los retos, creo que lo nombro al final, el mayor reto que tienen los fabricantes de equipos de water jetting es que obviamente el agua, yo digo, remueve lo que se le atraviesa a 40.000 PSI, pero no le hace mella al acero, entonces no hace perfil de anclaje, ¿verdad? Entonces, este fabricante en Norteamérica pues encontró la forma de hacerle inyección de abrasivo al proceso de water jetting y pues está solucionando ese problema que tienen muchos fabricantes, pero ese es uno de los retos. Requiere procesos adicionales de lavado y secado, claro, exactamente lo mismo que el wet blasting. Entonces, cuando acabes de hacer el proceso de limpieza, después tendrás que hacer un enjuague y de pronto un secado. Y obviamente la aplicación del el inhibidor de corrosión correspondiente porque vas a tener corrosión prematura. El reciclaje de abrasivo es mínimo y eso no lo comenté en el proceso de wet blasting, que es otro de los grandes retos, que básicamente te limitas a utilizar el abrasivo solo una vez, porque una vez humedecido, pues muy difícil de reciclar, a menos de que lo dejes secar por allá en un lote un buen tiempo y después ponerse a reciclarlo, pero de esa forma se convierte mayor el costo de logística para transportar todo ese abrasivo y secarlo y reutilizarlo que el mismo ahorro en abrasivo. En algunos casos, el costo del agua, hay países, por ejemplo en Panamá es uno de ellos, donde el agua potable es costosa en algunos sitios. Entonces, el costo del agua y los inhibidores de corrosión definitivamente pues, se debe tener en cuenta. Y pues obviamente la inversión de un equipo de estos que está entre 100 y $200,000, pues es un reto que enfrentan los contratistas. Bueno. Igual, pues este es un corto tiempo, estamos haciendo una explicación así rápida, pero no se olviden que tenemos unos canales para que nos comuniquen todo el tipo de preguntas y poderles a ustedes asesorar para que hagan una selección adecuada. Vamos a terminar con los últimos dos. No hablé de este tema, discúlpenme que así lo quiero tocar. Y quiero que vean el proceso, ahí está. Vean el proceso de, en esto se está limpiando una lámina simplemente con agua, una lámina que está recubierta, y abajo se está limpiando con abrasivo.
Entonces ahí se puede observar cuáles son más o menos las velocidades del proceso de limpieza. Y al lado derecho se está haciendo el mismo trabajo sin abrasivo y con abrasivo abajo. Entonces es un ejemplo bonito. En nuestro canal de YouTube al final les voy a dar la dirección y todo para que ustedes puedan ver todos estos videos con tranquilidad. Y ya casi para terminar, ya miramos el tiempo. Sí, nos quedan 3 minuticos. Vamos a hablar del proceso con tecnología láser, que se ha convertido en una alternativa fabulosa. Nosotros estamos ahora representando una empresa norteamericana que es de las más grandes en esta tecnología y de verdad que hemos tenido una audiencia increíble para este tipo de producto. ¿Cuáles son las ventajas? Mínima generación de polvo. Sí genera unos gases, que ojo, tienen que ser cuidadosos qué tipo de gases están generando de acuerdo a lo que esté removiendo, pero es mínimo comparado con un proceso de granulado seco. Se puede atacar simultáneamente el tema de remoción de sales solubles, aunque de todas formas, una vez se haga el proceso, se tiene que pues, hacer el análisis correspondiente de sales. El sustrato no sufre ninguna clase de afectación o cambio con el proceso de láser, eso es fundamental, ¿sí? Y uno de los elementos que le gusta limpiar a la gente son estos, los moldes, que tienen cierta contaminación y cuando se les hace un proceso de granulado seco se afecta la superficie. Con un proceso de láser no se afecta la superficie. Desventajas. La remoción de recubrimientos con altos espesores no se realiza fácilmente con ese proceso. Y el costo de la inversión inicial pues también es uno de los retos actualmente. Desafortunadamente aún no existen estándares internacionales, entonces eso ha limitado un poco la expansión de su uso industrial. La generación de perfil de anclaje definitivamente sigue siendo un reto para esta tecnología. Están trabajando en muchas alternativas, pero es algo que aún les cuesta trabajo, aunque con ciertas intensidades en ciertos materiales se pueden generar ciertos perfiles de anclaje. Es aún un tema que pues se está investigando. Y pues lo de los estándares que ya lo dije. Eso es la tecnología láser que es muy, muy interesante. Tenemos bastante información para compartir a los que les interese. Y por último, vamos a hablar de otro proceso que también lleva muchos años y es muy, muy interesante. Yo tomé un videito en YouTube de un fabricante cualquiera, pero es el proceso de hielo seco, la tecnología criogénica. Entonces, las ventajas, pues que no genera polvo. Se puede atacar simultáneamente el tema de remoción de sales solubles. El sustrato no sufre ninguna afectación o cambio con este proceso. Es algo maravilloso. Las desventajas. La remoción de recubrimientos con altos espesores no se realiza tan fácil con ese proceso. El costo de la inversión inicial y, ojo, el hielo seco, que es el insumo, en este caso no es abrasivo, sino hielo seco, pues también es un reto. Otro de los grandes retos es que la generación de perfil de anclaje, pues es como con el agua. Esto es hielo seco, no va a hacerle mella al acero, ¿verdad? He visto que por ahí un fabricante ha tratado de mezclar ahora hielo seco con abrasivo para ver si generan perfil de anclaje. Están desarrollando más cosas, pero ¿cuáles son las grandes ventajas? Que pues como no se genera polvo, no se genera nada, así como lo está mostrando este video, se puede hacer el mantenimiento de una máquina completa sin desarmar, por ejemplo. ¿Sí? Otro reto que ya lo están trabajando, la NIS ahorita hay un grupo de personas que están adelantando esto y es generar estándares para el proceso de granallado con hielo seco. Entonces, es otra de las tecnologías que están en el mercado y que pues bueno, en Blasting Experts yo quise aquí poner esta última parte, el videito de nuestra empresa, en el que mostramos pues cuáles son nuestros servicios. Yo aquí coloqué el contacto, blastingexperts.com. Nuestros correos electrónicos, ventas@blastingexperts.com, ingeniería@blastingexperts.com, nuestro WhatsApp empresarial, uno para Norteamérica, 9055-410997. Tenemos oficinas en diferentes partes de Latinoamérica y también algunos colaboradores en diferentes países. Entonces tenemos oficinas aquí en Canadá, en Colombia, en Perú. Estamos ahorita haciendo un acuerdo muy interesante con una empresa que ya lleva unos años y volvió a reiniciar y se va a volver nuestro aliado. Entonces, si Dios permite, en pocos días lo vamos a hacer. Íbamos a colocar una oficina, pero con este tema de la pandemia decidimos mejor tomar un distribuidor. En Chile tenemos un distribuidor en Valparaíso, CrioClean.
En Ecuador tenemos distribuidor en Quito, Equipment, y en México, pues en Querétaro, el señor José Antonio Cuellar, y en Monterrey, los señores de Ferre Industria. Nuestro canal de YouTube, Blasting Experts, voy a aprovechar de meterme allá para mostrarles. Este es nuestro canal de YouTube. Tenemos pues una serie de videos muy ilustrativos que realmente pues enseñan muchísimas cosas interesantes. Les invito, por ejemplo, a ver el último que cargamos ayer. Estos tres los cargué ahorita para la presentación para que no me pesara mucho, pero de esta, es la diferencia entre utilizar una válvula de bola versus una válvula para medir el paso de abrasivo, y muestra el desperdicio que hacemos con una válvula de bola, una tolva que nos vale, no sé, $500 versus una que vale 3.000 o 4.000, pero a lo que nos enfrentamos es que gastamos el doble del abrasivo, generamos el doble o triple de la nube de polvo y perdemos la oportunidad de hacer un área más grande con la misma cantidad de abrasivo. Entonces los invito para que vayan a nuestro canal. Los que puedan y no son seguidores nuestros, les agradecemos, se inscriban como suscriptores y pues cada vez que montemos un nuevo video les va a llegar una notificación. Eso era todo lo que tenía para compartirles el día de hoy. Pues muchísimas gracias por la atención, y Nelson, no sé si quieras atender alguna pregunta o algo así, o no sé si la otra presentación ya está encima. No, así es, Mauricio. A ver, vamos con la ronda de preguntas. Buenas tardes, Mauricio. ¿Qué se recomienda para retirar muchas capas de recubrimientos epóxicos de una viga metálica acero carbono? Creo que lo nombramos. Y bueno, hay muchos, depende, ¿no? Aquí, como dice un amigo venezolano que vive en México, que da muchas conferencias interesantes, depende de muchos factores, pero definitivamente un recubrimiento grueso, y grueso estamos hablando de más de 20 mils, considerar la posibilidad de utilizar wet blasting o water jetting son las mejores alternativas. Así como para hacer una respuesta resumida. Obviamente tocaría ver un poquito más detalladamente la situación y qué área tienen para limpiar, para poder hacer una selección adecuada, pero inicialmente el uso de procesos de wet blasting o water jetting en ese caso serían más ventajosos para espesores gruesos. Muy ¿Dónde bien. puedo ver esas preguntas, Nelson? Yo quería ver si yo las puedo ver acá porque yo no... A ver, es que tengo varias plataformas donde me están haciendo las preguntas. Bueno, dale. Tú vas a poder ver acá donde dicen preguntas y respuestas. Ok. Ya, ahí teníamos la pregunta de José Joaquín, que ya lo acabo de hacer. La siguiente es de parte de un gran amigo de aquí Infocorrosión, Víctor Rubiano. Claro que sí. Él consulta: ¿se ha medido qué tanta cantidad de agua o humedad puede quedar en el sustrato después de un proceso de granallado húmedo? Importantísimo esa pregunta. Y obviamente la pregunta para él sería, ¿están utilizando inhibidor de corrosión o no están utilizando inhibidor de corrosión? Y si no se está utilizando inhibidor de corrosión, ahí el tema a tratar es con directamente el proveedor del recubrimiento, ¿verdad? Y pues aquí entra a contar muchísimo, y lo decían hace unos días en un webinar de Carboline, que está haciendo el ingeniero Fernando Palma en Colombia, y es la evaluación de una superficie, de cualquier contaminante que quede en la superficie, se debe hacer justo antes de la aplicación del recubrimiento, ¿sí? No es de que acabamos el proceso y qué quedó y después aplicar el recubrimiento en 3 o 4 horas, no. Justo antes de la aplicación del recubrimiento, analizar cosas como esas. Y ahí el que va a dar el visto bueno, la aprobación, es el proveedor de recubrimientos, porque ellos son los que saben que sus recubrimientos, qué alcanzan a tomar y qué no pueden tomar, cuáles son los límites máximos que pueden tomar. Pero definitivamente, si están utilizando procesos de wet blasting o water jetting, el uso del inhibidor de corrosión pues ayuda muchísimo en esa dirección y elimina ese riesgo, básicamente. Primero, un cordial saludo acá a nuestro amigo, el ingeniero Luis Tapia, desde Perú. Él nos consulta lo siguiente: para el sector de construcción de gasoductos, ¿se emplean los sistemas de granallado en ciclo cerrado, por boquilla a succión? En procesos de granallado de ductos, ¿no igual? De gasoductos. Hay el reto, cuando yo utilizo un proceso de succión, que son muy económicos en cuanto a equipo, el reto es productividad.
y si se están recubriendo sistemas donde, mejor, superficies que tienen un alto grado de corrosión o capas bastante gruesas y viejas, yo diría que los sistemas de succión no son los más adecuados. Tú utilizas sistemas de succión cuando son reparaciones o trabajos pequeñitos, pero ya un área grande, definitivamente un proceso de granallado seco convencional es muchísimo más atractivo. Y, y aprovecho esa pregunta Sí, para, para comentar algo que muchos contratistas están enfrentando, y es que se meten en el tema de wet blasting porque dicen, no, no podemos utilizar esa nube de polvo, nos para el proyecto, y ahora muchos dueños de proyecto exigen wet blasting. Y realmente, pues, como lo comenté, el wet blasting es una solución a muchas cosas, pero genera otros retos. El uso del agua, la corrosión prematura es algo crítico. El uso de los inhibidores de corrosión es un tema bastante serio, que nosotros les decimos a los contratistas: cuando pueda utilizar granallado seco, si estás limpiando un ducto gigantesco, hágase lo que hacen aquí en Norteamérica, ciertas compartimientos de 6 metros de longitud, son unas carpas, donde se hace el proceso de granallado seco. Se eliminan el dolor de cabeza de enjuagar, secar, inhibidor de corrosión y agua. Se hace el proceso de granallado seco. Entonces, simplemente un mensaje para los contratistas que están en ese proceso, que cada vez que tengan la oportunidad de implementar un proceso de granallado seco lo hagan. Y si pueden hacer el uso de una máquina automática, porque hay robots que hacen ahora todo tipo de procesos, pues mejor aún, aunque siempre evaluar el ejercicio de la inversión versus lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces. que Luis Tapia nos aclaraba un poco que se trataba de juntas soldadas. Ok, muy bien. Si es el de juntas soldadas, definitivamente ese sistemita que mostramos por acá, voy a mostrar el video. Este sistemita es una solución súper interesante. Voy a adelantarlo por acá, porque se pueden hacer franjas de 1,5 o 2 pulgadas utilizando abrasivo metálico, generando perfil de anclaje sin generar polvo. Entonces, definitivamente juntas, fabuloso. Y de nuevo, si es con un sistema de succión, también es recomendable un sistema de succión. No le va a rendir lo mismo que esto y va a generar de todas formas un poquito de polvo y desperdicio de abrasivo en el piso versus esta tecnología, pero un sistema de succión recomendable. Los que tienen que hacer poquitas juntas en tubos de diámetro pequeño, no se pongan a invertir en equipos tan grandes, simplemente compren la pistolita de succión, un compresor pequeño, su bolsita de abrasivo, un buen abrasivo, un Garnet, un Black Beauty, un abrasivo bien bueno, y se pueden hacer sus juntas sin problema. Entonces. Muy bien. A ver, con respecto a la tecnología láser, Alejandro Antonio Ruiz nos consulta hasta qué espesor máximo se puede remover con esa tecnología. Ok. Eso depende, perdón, depende del tipo de máquina que esté utilizando. Esas máquinas se miden de acuerdo a la capacidad de potencia, y la potencia es en watts, obviamente. Entonces existen equipos de 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 2500 watts. Entonces, obviamente con un equipito de 50 watts yo no aspiro a remover un recubrimiento ni siquiera de 8000. No voy a demorar. Lo hace. ¿Sí? Lo interesante es que con esa tecnología te quedas ahí pegado despacito y lo vas haciendo, pero complicado. Si tengo un recubrimiento grueso, pues va a necesitar un equipo de 2500 watts, pero un equipo de 2500 watts puede valer $700,000. Entonces, ahí es donde entonces entra a jugar las otras tecnologías alternativas que tenemos para hacer ese proceso, mientras que esa tecnología logra una evolución, salen unos estándares y logramos hacer un uso. Entonces, realmente la tecnología láser tiene una ventanita pequeña de uso, aunque hay muchas aplicaciones, pero industrialmente, en el campo que estamos, en el de oil and gas, en naval, en todas estas industrias, pues las aplicaciones son pequeñas. Y siempre limitante es la inversión, porque para proyectos o casos como el que nos comenta esta persona, se requiere un equipo muy potente, una inversión muy grande, que pues no vale la pena hacer esa inversión si se tiene otra solución más económica. Ok, ok, muy bien. Y bueno, finalmente, a menos que aparezca otra consulta más, me indican, ¿se puede hacer un comparativo en horas de operación de equipo
en el caso de los equipos automáticos versus el granallado manual convencional o tolvas de granallado? Claro que sí, sí se puede hacer y pues depende obviamente de con quién estoy comparando. Entonces, lo hicimos en otro webinar, el de la máquina automática. Voy a poner el videito por acá. El de esta máquina automática versus un proceso de granallado, un proceso de granallado manual con chorro de abrasivo. Entonces, con esta máquina se pueden hacer superficies horizontales y verticales. Esta máquina tiene 2 turbinas de 30 caballos de potencia. ¿Sí? Con esta máquina se puede hacer de lo que nosotros conocemos, bien sea quitando calamina o removiendo un recubrimiento entre alrededor de 15 mils, tú puedes hacer un promedio entre 40 y 50 metros cuadrados por hora. ¿Sí? Digamos 40 metros cuadrados de metal blanco. Nosotros sabemos que para remover ese tipo de recubrimientos en este tipo de proyectos a mano, entonces, ¿qué se requiere? Se requiere que tengas un chorro de abrasivo, al menos con una boquilla número 7. Entonces, va a necesitar un compresor de al menos 250 CFM o más, dependiendo de qué parte en el mundo estés, por la pérdida de presión por altura. Vas a requerir, pues, el compresor, el secador, todo el equipo y un operario entrenado bien, con todos los juguetes. Si tienes suerte de hacer 120 metros cuadrados en una hora, pues, perdón, en un turno de 8 horas, pues le va a costar, mientras que 40 metros cuadrados de metal blanco en este tipo de superficies, si lo multiplicas por 8, son 320 metros cuadrados. ¿Sí? Y además, pues, en estos equipos son automáticos, no hay quien se canse. El operario está moviendo un botoncito para arriba y para abajo, ¿verdad? Y bueno, un ayudante cargando material a la máquina en ocasiones, pero es mínimo. Entonces sí hay una comparación de si hacemos cuentas, inversión en equipos, número de personas, insumos, todo lo correspondiente. En un proyecto de estos, la inversión, hicimos el ejercicio, la inversión en un tanque de 50.000 barriles, que teníamos más o menos 5.000 metros cuadrados para limpieza externa de un tanque, se podía hacer una inversión de más de $250.000 a mano. Mientras que con esta tecnología, el gasto total era de menos de $50.000. Entonces, los invito a que vayan al canal de Blasting Experts, a ver si tengo acá, y observen que, a ver, quiero mostrarles acá para que lo vean, porque ese es un cursito interesante que tenemos allá. Ahí está. Aquí tenemos, hicimos ese webinar y lo tenemos, ¿dónde lo tenemos? Dios mío. Seminario especializado de abrasivos y granallado. Creo que es este. Hay como 4 seminarios. Acá está el otro. Aquí está el otro. En uno de ellos hicimos el análisis ese que nos está pidiendo el usuario. Y están los números detallados. Inclusive, pues, no sé si Nelson te acuerdes que lo publicamos inclusive en Infocorrosión, en el show de la SSPC que hicieron en California, en Long Beach. Así es. Yo hice casualmente esa presentación y fue con los números exactos de ese proyecto. Entonces, los invitamos a que, pues, en el canal de Blasting Experts vayan a observen esas presentaciones y, pues, pueden observar los números al detalle. Perfecto, muy bien. Bueno, Mauricio, muchas gracias por esta ponencia, muchas gracias a todos los asistentes por sus consultas también, todas las empresas que han apostado por tener una presencia en este seminario y también pues su participación en el evento de la feria industrial, ¿no? En este caso en la modalidad virtual. Muchas gracias, Mauricio. Nosotros tenemos más proyectos para más adelante, así que eso no lo vamos a soltar en este momento. Para eso va a haber oportunidad de hacerlo, pero estén todos atentos a nuestras próximas comunicaciones. Claro Desde que ya, un fuerte abrazo, Mauricio, y un fuerte abrazo y cordiales saludos a todos los asistentes que
que han estado participando durante todos estos días también del seminario. Un gusto, como siempre, estar contigo. Gracias por la invitación y seguimos en contacto. Así es, señor. Un fuerte abrazo y cuídense todos. Nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde. Un abrazo para todos. Gracias. Hasta Chao, luego. chao.